Bienvenidos a quienes asisten en forma presencial o virtual al evento conversatorio sobre maternidad y mujeres con discapacidad hacia un protocolo nacional de maternidad asistida. Les hemos invitado a que colaboren y participen de una iniciativa para la promoción de derechos humanos con Simunis, que incluye un estudio y este conversatorio realizado en Santiago de Chile en Casa Central de la Universidad Cardenal Silva Enrique, hoy lunes 30 de septiembre de 2019, comenzando desde las 15 horas hasta las 18 horas. Saludamos a las autoridades presentes. Señora María Soledad Cisternas, enviada especial de la Secretaría General de Naciones Unidas. A la oficial del Alto Comisionado de Residente en Chile, señora Rocío García. Al encargado de Sociedad Civil del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Osvaldo Aravena. Al abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Sebastián del Pino. Entre los servicios públicos saludamos a señora Jessica Lillo, representante de Cernamed, y Elisa Peñalosa de Senadis. También contamos con lideresas con discapacidad. Participa Catherine Muñoz, directora de Simunis. En ausencia estará participando señora Luisa Montoya, socia de Simunis Valparaíso. Estará señora Beatriz Barra, del Centro de Estudios Locus, y la señora Macarena Parada, presidenta de la Federación de Sordos de Chile. Y en ausencia estará por llegar Valeria Valdés, socia de Líderes de Discapacidades. Contamos con la colaboración de la señora Daniela Susarte, encargada de la Unidad de Educación Superior Inclusiva de esta universidad. Saludamos a las intérpretes Karen y a nuestra voluntaria Rocío Muñoz. Para realizar una introducción a este conversatorio señalaremos lo siguiente. Los derechos reproductivos son clave en la elaboración de políticas públicas con un enfoque de género pertinente sobre mujeres y niñas con discapacidad. Por este motivo, les hemos convocado a este conversatorio sobre protocolos de maternidad asistida para cooperar en esfuerzos multilaterales de construcción de un protocolo nacional de maternidad asistida, a fin de que contribuya a que el Estado logre ofrecer servicios diferenciados para familias diversas e inclusivas. Pero hasta hoy se ha tratado nuestra población con políticas de prescindencia estatal, es decir, excluida sistemáticamente del goce y ejercicio de proyectos de vida ligado a una pareja y a una familia. Se nos ha negado a asistir en un contexto de vida independiente y con autonomía para ejercer nuestra voluntad y preferencias con apoyos. Esta iniciativa es a propósito del proyecto de ley de reforma a la capacidad jurídica en la Comisión de Derechos Humanos de Cámara de Diputados y las recientes recomendaciones de los órganos de tratados de Naciones Unidas firmados y ratificados por Chile sobre niñas y mujeres y personas con discapacidad. El reconocimiento de sus derechos reproductivos por el Estado y la sociedad chilena no es una opción, es una obligación. Si bien algunas autoridades gubernamentales se dividen entre optimistas, por ejemplo, Hacienda, y pesimistas, Salud, en cuanto al crecimiento de la economía, hoy los Estados partes de Naciones Unidas ven oportunidades no explotadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad nos llama a repensar el presente con inclusión, donde el desafío es dar espacio para la autonomía y participación en las decisiones de las mujeres y niñas con discapacidad. Este cambio traerá diversidad a la convivencia y una visión enriquecida de la ciudadanía sobre las personas con discapacidad. Ahora es cuando
cuando la medida del buen vivir es no dejar a nadie atrás. Vemos que alcanzar esta meta requiere allanar los montes y enderezar los caminos para que transiten las familias inclusivas. Por ejemplo, hace algunos días fue notoria la ausencia de personas con discapacidad en eventos de Amnistía Internacional sobre reforma a la ley de antidiscriminación en Santiago. Respondemos, qué pena. Lo que en realidad falta es trabajar para el empoderamiento y el liderazgo, formar el pensamiento crítico, formar autogestores y promotores de derechos humanos en conciencia de clase, para salir de la naturalización de la violencia, para abandonar la victimización y superar estados de postración. ¿Quiénes están haciendo este trabajo de desarrollo de líderes y promoción de derechos humanos entre personas con discapacidad? ¿Dónde están los financistas de la sociedad civil que hacen este trabajo? ¿Cuánto se invierte en educación y promoción de derechos humanos de personas con discapacidad? Contado con los dedos de una mano. Las mujeres y niñas con discapacidad no solo necesitan de la ley de inclusión laboral, también nuevas indicaciones en antidiscriminación sobre participación política e igualdad inclusiva, y además ser incluidas las mujeres en el proceso legislativo de la Ley de Salud Mental, como en la reforma a la capacidad jurídica. Esto es el desafío. Les recomendamos una reciente guía de salud sexual reproductiva junto a temas de violencias a personas con discapacidad, publicado a principios de este mes por las Naciones Unidas para el Fondo de Cooperación de las Américas y la Comisión Nacional de Discapacidad de Ecuador. En esta primera parte participará el Sistema de Naciones Unidas. En primer lugar, estará la presentación de la enviada especial de Secretaría General de Naciones Unidas, señora María Soledad Cisternas. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, las felicitaciones a Sindunidis por empujar este interesante coloquio. Y también quiero felicitar especialmente el discurso de Marcela. Yo a ella siempre la destaco como una tremenda líder porque tiene la capacidad de dar impulso a estas iniciativas y también la independencia para decir muchas cosas, como la que ha dicho en su mensaje. También les recomiendo el estudio que ella señaló de esta sección de Naciones Unidas que hizo en Ecuador, el estudio junto con el CONADIS de Ecuador, y que está muy interesante porque es muy replicable a la situación que podemos vivir en nuestro país. Bueno, primero que todo, y en los minutos que tengo, y Marcela, tú me dices 2 minutos antes para cuando tenga que terminar. Cuando hablamos de la temática, y voy a acotarlo bien a lo de maternidad de mujeres con discapacidad, siempre estamos en la ruta de los mitos, ¿no? En los mitos de las mujeres con discapacidad, que son improductivas y que por lo mismo ellas, nosotras, no podríamos ni tener acceso a la educación, al trabajo, ni menos formar una familia y tener hijos. Y esto queda claramente reflejado en el testimonio de una mujer con discapacidad que señala que cuando iba a tener una guagua, tuvo un primer hijo y al tener el segundo hijo, por diversas razones, ella deseaba interrumpir el embarazo. Y cuando fue al lugar de interrupción, esto es en un país distinto a Chile, a todas las demás madres que iban en esa situación se les brindaba asesoría. En el caso de ella, por ser mujer con discapacidad, nada, no hubo ninguna asesoría para la situación de interrupción, de decir, evaluar otras posibilidades, nada de eso.
lo hacía ver en ese testimonio. Bueno, creo que esto forma parte de los mitos que envuelven al personal de salud y otros personales de otras reparticiones y la sociedad en su conjunto en general. Pero la realidad es que las personas con discapacidad es un núcleo de la población, al igual que los demás, con sexualidad propia, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, y por lo mismo, gracias, todos aquellos derechos que son reconocidos en materia de la vida íntima, personal, por otros pactos y por otros protocolos, también son aplicables al caso de las personas con discapacidad y en lo puntual a las mujeres con discapacidad cuando hablamos de la maternidad. Y es así como en el plano de los derechos nos encontramos con que si examinamos desde lo que hoy significa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el cambio de paradigma que esto significa, o sea, eliminación de barreras del entorno, esta convención nos da claras luces en el artículo que se refiere a la protección del hogar y de la familia, cuál es el derecho de las personas con discapacidad a no experimentar ningún tipo de discriminación en el hecho de casarse, de formar una familia, de la paternidad o la maternidad o cualquier otro tipo de relaciones interpersonales que tengan a fin de ejercer libremente sus derechos. Y por ello mismo, si nosotros examinamos este articulado, nos encontraremos que en lo puntual, referido a la materia que estamos viendo, se nos dice que las personas con discapacidad tienen el derecho a decidir de manera informada y responsable el número de hijos que desean tener, el espaciamiento entre estos hijos, el derecho a la información y a la educación sobre sexualidad, sobre reproducción. Y además, fíjense ustedes, subrayemos aquí, a contar con los medios necesarios para ejercer estos derechos. Y esto ya viene siendo una primera luz de alerta en el tema. Luego se nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho a mantener su fertilidad, incluidos los niños y niñas con discapacidad. A continuación, e hilando, saltando aquello que no es tan pertinente a esto, pero para acotarlo, como decía, en maternidad, se nos dice que el Estado deberá proporcionar los medios que las personas con discapacidad necesitan para ejercer la crianza de sus hijos e hijas. Y por otro lado, que las personas con discapacidad en general no tendrán jamás que ser separados de su familia, de sus hijos, sus hijas, por razón de la discapacidad que experimenten el padre, la madre o los hijos, ¿ya? Y que por lo mismo también se nos dice ahí que en caso de dificultades de la persona con discapacidad en la crianza, está la opción del apoyo con las familias extendidas y el apoyo de la comunidad, siempre en entornos familiares. Por lo tanto, desde aquí desprendemos todo lo que significa estos apoyos para la maternidad de las mujeres con discapacidad. Y esto lo podemos ligar a aquel articulado que nos habla de las mujeres con discapacidad en particular, donde se reconoce que experimentamos discriminaciones múltiples y que los estados están obligados a eliminar esa forma de discriminación y también a tomar todas las medidas para el desarrollo adecuado y potenciación de las mujeres y niñas con discapacidad. Y también en esta línea, el artículo sobre salud se pronuncia que dentro de esta atención de salud está la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. O sea, ahí tenemos el cuadro, el marco general dentro del modelo de derechos humanos para que se eliminen barreras y se creen las condiciones que posibiliten el pleno disfrute de este derecho por parte de las personas con discapacidad y de la mujer ya como madre, la mujer con discapacidad. Y si vamos a la ley nacional, a la 20.422, nos encontramos con un artículo allí que nos habla que las mujeres con discapacidad, y también se refiere a las personas con discapacidad mental, ya sea intelectual o psicosocial, el Estado debe asegurar el respeto de su dignidad por un lado y de
el constituir y ser parte de una familia, contando con los medios para esta conformación. Por lo tanto, también allí hay un respaldo específico para discapacidad, porque evidentemente todo lo aplicable para todas las personas es aplicable también para las personas con discapacidad. Pero ocurre que hasta antes de la convención no se había visibilizado claramente que, si bien es cierto, las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos que las demás personas, hay toda una vertiente de los derechos diversificados en razón del sector de la población, que entonces hace que el instrumento normativo entregue orientaciones particulares para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, en esta línea también podemos mencionar y aplicar el derecho a vivir libre de violencia, porque muchas veces estas faltas de atención para el ejercicio de la sexualidad y la reproducción y la maternidad en lo particular redundan en situaciones de violencia, y por eso es que menciono el derecho a vivir libre de violencia y que está ampliamente respaldado en la Convención Belém do Pará en cuanto a la violencia sobre la mujer, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, también hoy día, y Marcela también lo mencionaba en su discurso, con el propósito de atraer recursos económicos, porque en eso redunda una importante consideración para la adopción de la decisión pública, tenemos la vertiente de derechos humanos, que es la que he señalado ahora, pero también la vertiente del desarrollo sostenible. Y aquí entonces el instrumento Agenda 2030, que se basa en derechos humanos, de acuerdo al párrafo 67 de esta misma agenda, nos habla en el ODS número 5 de promover el empoderamiento y la participación de las mujeres, y por supuesto aquí están incluidas las mujeres con discapacidad, y entre ellas las medidas relativas a la maternidad. Pero esto también lo podemos relacionar con el ODS número 3, que se refiere a tener una vida saludable y gozar del máximo bienestar por todas las personas a todas las edades. Y también el ejercicio de una maternidad en la forma que corresponde, con todas las circunstancias que faciliten este ejercicio, brindará una vida saludable a la mujer con discapacidad. ¿Y evitará qué? Evitará que la persona adquiera más condición de pobreza. Porque el ODS número 1 de la Agenda 2030 nos habla de las medidas para eliminar la pobreza. Y la pobreza hoy día es multidimensional, no es solamente el recurso económico en el bolsillo, sino que se refiere a todas aquellas condiciones que nos empobrecen. Y díganme ustedes que no va a empobrecer a una persona el hecho que no pueda, por una parte, libremente decidir sobre los hijos por causales de tipo económico, y eso obviamente puede pasar a muchas mujeres con discapacidad, porque no va a contar con todo el apoyo o asistencia que necesita para el embarazo y luego para el posparto en la crianza de su hijo o hija, y también lo que significa en términos de salud psicológica, ¿no? El no tener la libertad, no disponer de la libertad para conformar esa familia de la forma que la persona, la mujer, en este caso, desea hacerlo. Obviamente, todas estas cosas contribuyen a ese empobrecimiento que la Agenda 2030 está empeñada en luchar y en derribar la pobreza. En esto se suma, por supuesto, la falta de accesibilidad, la falta de ajustes razonables. Ese es el aporte en derechos humanos que efectúa la Convención. No solamente aquellos objetivos ODS que nombran a las personas con discapacidad se hacen aplicables a este sector de la población, sino todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero agreguémosle siempre esto de accesibilidad, ajustes razonables. Y reitero la temática de la capacidad jurídica, que
que tiende a ser invisible desde una perspectiva de desarrollo sostenible, pero desde una vertiente de derechos humanos es totalmente visible. El derecho de todas las personas al ejercicio de su capacidad jurídica con apoyos y salvaguardias, y no la voluntad sustitutiva como antes se entendía y todavía se sigue entendiendo a la luz de nuestro Código Civil chileno del siglo XIX. Un poco tarde, ¿no? Un poco atrasado. Entonces, teniendo en cuenta estas perspectivas de derechos humanos y de desarrollo sostenible, es importante que cuando examinamos el tema de la maternidad de mujeres con discapacidad, yo me atrevo ni siquiera a hablar de maternidad asistida, porque eso me suena a modelo de beneficencia, me suena a modelo médico-asistencialista. Estos son complementos a la maternidad, pero es maternidad, igual que todas las maternidades, no es una maternidad con apellido, y eso tengo la certeza que es así. No me gusta contar de mí, pero en este caso se aplica, porque soy mamá de 3 niños, entonces conozco bien lo que es la realidad de la mujer con discapacidad y su maternidad. Entonces, para determinar el marco a que nos debemos referir en este coloquio, es primero a todo el aspecto de la información y comunicación accesible a la mujer con discapacidad antes que se embarace, por supuesto, sobre sus derechos sexuales, reproductivos, pero embarazada también, sobre todo lo que implica ese embarazo, cómo se va a desarrollar, con qué apoyos va a contar, etcétera, etcétera. En segundo lugar, este apoyo, este complemento durante el embarazo. También, dependiendo del caso a caso, será el ajuste razonable que se va a aplicar en este apoyo durante el embarazo. Y en el postparto y durante el tiempo de la crianza, que ahí se va a determinar hasta cuándo, porque también hay que reconocer que los recursos públicos son limitados, pero hay que promover la familia extendida, como lo dice la Convención. Entonces también este apoyo en el posparto implica todo este cuidado, este respaldo para el ejercicio de lo que es la crianza desde el día, desde que nace la guagua, desde el día 1 en adelante. Y esto lo podemos diversificar en muchas cosas. En el programa aparecen mujeres con discapacidad que nos van a hablar por cada tipo de discapacidad. Por lo tanto, allí va a estar la sustancia, el material más rico para que pensemos en un protocolo. Un protocolo que para un país como Chile es absolutamente indispensable. Indispensable porque tiene obligaciones jurídicas que emanan de la Convención, tiene obligaciones de desarrollo sostenible que emanan de ser un país que ya ha presentado informes al foro de alto nivel político que visualiza el desarrollo sostenible. Entonces, ese protocolo, lo más importante es que va a eliminar barreras de tal manera que la mujer con discapacidad pueda tener un embarazo tranquilo, saludable y luego un posparto también y la crianza de sus hijos e hijas de manera tranquila y saludable. Así que, bueno, por estos complementos a esta maternidad sin apellido, desde mi punto de vista, es que vamos a conversar ahora y de esto no es un conversatorio en el aire, es un conversatorio que busca concretar la decisión política que significa materializarlo. Y por eso es tan importante la contribución de las mujeres con discapacidad con sus puntos de vista en cuanto a qué requerimientos sustantivos se tienen en la maternidad y cómo se visualizan los trámites de manera que sean fluidos y no sean burocráticos y que no signifiquen sumar más barreras. Bueno, hasta aquí dejo por ahora, Marcela, y muchas gracias. A continuación, la señora
García y el Alto Comisionado. Gracias, Marcela. Bueno, agradezco a Simonidis que nos haya invitado a este conversatorio. Ustedes saben que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos está aquí con su oficina regional aquí en Santiago de Chile y, bueno, como todos los derechos humanos son transversales, intentamos acudir y estar en todas las invitaciones que nos hacen. Entonces estoy muy contenta de compartir mesa con María Soledad, con quien he compartido ya algunos otros eventos, y con el INDH, que también son unos colegas extraordinarios en todo este tema. El riesgo de hablar siempre la segunda o la tercera es que se van a repetir cosas. Entonces, como somos de Naciones Unidas, yo voy a decir también cosas que ya ha mencionado María Soledad, pero bueno, espero decirlo de otra manera para que no se aburran. Ustedes han visto que una de las representaciones más icónicas para simbolizar la justicia es la de una mujer con los ojos vendados, simulando no ver o ser ciega. Así se representa el ideal de la justicia, una justicia imparcial, equitativa, sin discriminaciones, ni legales ni arbitrarias. Ahora bien, cabe preguntarse, como se preguntaba Marcela, cabe preguntarse si la justicia es ciega o pretende ser ciega, ¿cuánto ha hecho la humanidad hasta ahora para garantizar el acceso a la justicia, por ejemplo, de las mujeres con una discapacidad física, visual, auditiva o mental? Y hablando de justicia, les cuento que estuve toda la semana pasada en un seminario que estamos haciendo desde el Alto Comisionado en todos los países de América del Sur, y en esta ocasión estuve en Paraguay. El título del seminario es el abordaje de los estereotipos de género por parte del Poder Judicial. Y ahí yo lo que intento a través de 2 o 3 días de capacitación es explicarles a los jueces y a las juezas cómo deben de incorporar la perspectiva de género, porque está enfocado a los derechos de las mujeres, cómo deben enfocar y cómo deben aplicarla e incluirla en sus resoluciones, en sus sentencias, para no incurrir en discriminaciones. Y cuando les hablo de los derechos de las mujeres, obviamente les hablo también de otros derechos y de todo lo que es la interseccionalidad, porque no es lo mismo hablar de una mujer blanca, europea, que de una mujer negra, pobre y con algún tipo de discapacidad. Y hablando de estereotipos, en este tema, ya lo mencionó María Soledad, hay un montón de estereotipos, un montón para las personas con discapacidad y para las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. En general, los discursos tradicionales han excluido a las personas con discapacidad porque las han considerado seres inferiores, dependientes, infantes eternos, anormales, personas poco atractivas o personas con pocas posibilidades de integración social. Pero si además estas personas con discapacidad son mujeres, nos encontramos con otro montón de estereotipos y mitos que se añaden a los anteriores, como que son asexuadas, incapaces de tener una sexualidad y de criar a hijas e hijos porque socialmente, el imaginario colectivo, ha venido creyendo que la discapacidad era transmitida de madres a hijos y que las mujeres con discapacidad no tienen capacidad para ser buenas madres. Incluso hay muchas investigaciones y encuestas que han concluido que las propias mujeres que tienen discapacidad consideran que no deben tener descendencia por creer que ellas mismas son incapaces y que podrían transmitir su capacidad si tienen hijos e hijas. Muchas han crecido
creyendo que no pueden o no deben casarse ni formar una familia. No se sienten preparadas para afrontar el reto de procrear y además aquellas que llegan a ser madres suelen enfrentar sentimientos de culpa al sentir que no cumplen con los cuidados necesarios de sus hijos e hijas. Es decir, las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación. Una, por ser mujeres, y dos, por tener algún tipo de discapacidad, lo que hace que sus derechos sexuales y reproductivos sean limitados o excluidos, porque cuando muestran algún interés en tener relaciones con un hombre o bien deseos de tener un hijo, inmediatamente la sociedad las tacha de irresponsables, de imprudentes, de negligentes o incluso egoístas. Por eso es muy poco común que estas mujeres expresen sus deseos de ser madres y cuando lo hacen, las familias y los profesionales de la salud influyen inmediatamente en sus decisiones con argumentos que van desde apelar a los riesgos para su vida y su salud hasta sanciones morales por traer al mundo a alguien a quien no van a poder atender. Entonces, según todo lo anterior, las mujeres con discapacidad que quieren ser madres primero deben enfrentarse y combatir todos estos estereotipos que hay respecto a ellas, porque si la maternidad está llena de mitos, la maternidad unida a la discapacidad aún más. Por ejemplo, la concepción biológica y el pensamiento de si el hijo o la hija nacerán sanos, como si las mujeres que no tienen discapacidad no tuvieran incertidumbres de cómo van a nacer sus hijos. Otro ejemplo, la utilización de técnicas de inseminación artificial, como si esto tampoco tuviera problemas con algunas mujeres que no tienen discapacidad. La custodia legal en caso de divorcio, es el tema de que muchos jueces o juezas le dan la custodia legal al padre o a la madre que no tienen discapacidad, cuando a lo mejor esa persona no es ni un buen padre ni una buena madre. O la adopción de un hijo o de una hija a la que es difícil acceder porque uno de los requisitos más importantes de las adopciones internacionales suele ser la certificación de que los padres deben disfrutar o disfrutan de un buen estado de salud física y psíquica. Además, las mujeres con discapacidad que quieren ser madres deben luchar también para conseguir el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en igualdad de condiciones con las demás mujeres. De esto nos estaba hablando María Soledad. Esto incluye la información y la educación sobre la sexualidad y la planificación familiar. Hay muchos ejemplos de resistencias por parte del personal de salud cuando desaconsejan el embarazo a las mujeres porque lo consideran de alto riesgo y además no informan a la paciente de las opciones que puede tener para concebir. Las mismas resistencias ocurren cuando tienen que informar sobre servicios relativos a la sexualidad de las mujeres con discapacidad, porque consideran que la sexualidad no es algo que tiene que ver con las personas que tienen discapacidad. Y en este escenario quiero y debo hacer mención al tema de las esterilizaciones forzosas que se realizan a mujeres y a niñas con discapacidad en muchas partes del mundo y que deben de ser erradicadas por completo, ya que constituyen una grave violación de sus derechos sexuales y reproductivos. Para ello es necesaria una amplia educación sexual y la colaboración y formación de las familias y profesionales dedicados a su cuidado. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que fue aprobada en 2006 y de la que forman parte hoy 180 países, incluidos Chile, que la ratificó en el 2008, esta convención marcó un cambio en el paradigma que reducía a estas personas a sujetos de asistencia social para convertirlas de una vez en sujetos de derechos. Uno de los principales aportes es el reconocimiento de que la discapacidad no radica en los rasgos identificados como deficiencias de las personas, sino que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.
Esta convención reúne aspectos y principios que ya estaban reconocidos por otros tratados, como el respeto a la dignidad, la autonomía individual, la libertad de tomar decisiones, la independencia, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la igualdad entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Pero específicamente en cuanto a la libertad de tomar decisiones en todos los aspectos de la vida, incluyendo la sexualidad, la Convención recupera el marco conceptual y jurídico de derechos sexuales y reproductivos que aparecen en 4 documentos fundamentales. Y estos son la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue aprobada en 1981 y que Chile también ha ratificado en el 89, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Viena, que incluyó por primera vez los derechos reproductivos como parte de los derechos de las mujeres, la Conferencia sobre Población y Desarrollo del Cairo y la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing celebrada en 1995. En todos estos documentos, la salud sexual y reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la libertad de decidir si procrear o no, cuándo y con qué frecuencia. Además, la salud sexual y reproductiva incluye tener información para planear la vida sexual, para utilizar métodos seguros y eficaces para regular la fecundidad y recibir servicios que permitan embarazos y partos sin ningún riesgo. Y todos estos aspectos fueron incluidos en el artículo 23 de la Convención, de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, obligando a los Estados y también a la sociedad civil a tomar medidas para poner fin a la discriminación en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad, las relaciones personales, y es así como se declara derecho a casarse y a fundar una familia, a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que se quiere tener, el acceso a la información y a la educación, el derecho a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con los demás. En definitiva, la Convención constituye un logro importante al cuestionar los prejuicios acerca de las personas con discapacidad, al tiempo que obliga a todos los Estados y también, como dije antes, a la sociedad civil, a generar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Sin embargo, sabemos que a pesar de todos estos instrumentos de protección de derechos humanos, tanto universales como regionales, yo hoy no he mencionado aquí los regionales, lamentablemente sigue habiendo en nuestra época, hoy, vulneraciones y violaciones a los derechos de las mujeres con discapacidad. Por eso es necesario generar espacios de reflexión como este, capacitar, sensibilizar, identificar, visibilizar, erradicar prejuicios sociales alrededor de la discapacidad y la maternidad y seguir creando normas, políticas, medidas que eliminen las barreras para que las mujeres con discapacidad, aquellas que lo deseen, puedan desarrollar su maternidad libremente. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. A continuación se dirige a usted Sebastián del Pino, abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tiene 10 minutos. Gracias, Marcela. Buenas tardes. Yo ahora sí que no voy a decir nada nuevo, pero ya que estamos en una universidad va a ser como un reforzamiento pedagógico, ¿cierto?, de la actividad principal. Entonces estamos hablando de maternidad y de mujeres con discapacidad, ¿cierto? Pero yendo al fondo del asunto, ¿por qué debemos hacernos cargo de esto como un tema? ¿Por qué se constituye como un tema de importancia? Y yo creo que algunas de las razones ya han estado expuestas aquí en la mesa, pero yo las voy a tratar de decir de una manera más brutal, quizás más provocadora. En primer lugar, sabemos que hay brechas en relación al goce de derechos por las personas con discapacidad, ¿cierto? Hay avances importantes, la misma Convención de Naciones Unidas, tenemos una convención en materia de discapacidad en el sistema regional,
la ley 20.422, la ley antidiscriminación, la ley de inclusión laboral, en fin, hay una serie de medidas legislativas y también de política pública que han implicado un avance en el goce de los derechos, en la garantía de los derechos. Pero aún hay demasiadas materias que necesitan atención del Estado. Y hasta el minuto eso no se ha dado o no se ha dado con la fuerza necesaria para que la regulación doméstica, nuestro derecho interno, responda, ¿cierto?, a los estándares internacionales. Por ejemplo, artículo 12 de la Convención, ¿cierto?, capacidad jurídica. Como ha escrito aquí la profesora Soledad Cisterna, ella dice que ese es el corazón de la Convención, ¿cierto? Es la puerta de acceso, es la puerta de entrada al goce del resto de los derechos que están consagrados en ese instrumento jurídico y vinculante. Pero el Estado no ha actuado adecuadamente en ese sentido, para adecuar nuestro ordenamiento jurídico interno a ese paradigma, ¿cierto? Todo lo que pasa también en materia de salud mental, hay mucho que hacer ahí. También la Convención, como un hecho positivo, ¿cierto?, promueve un paradigma, que es el paradigma de derechos humanos sobre la discapacidad, ¿cierto? Considerar que las personas con discapacidad son sujetos y sujetas de derechos. Esa es una idea muy radical y es distinto a lo que había anteriormente. Pero que la Convención se haya aprobado, que el Estado haya ratificado o haya firmado la Convención, no significa que los paradigmas anteriores en materia de discapacidad se hayan terminado, ¿cierto? Entonces las valoraciones en ese sentido se van superponiendo, ¿cierto? El paradigma de la discriminación, en donde prescindíamos completamente de las personas con discapacidad y en virtud de eso debían ser encerradas en los manicomios, ¿cierto?, asiladas ahí, eso todavía persiste, a pesar de que el Estado ha firmado este instrumento, a pesar de que hay una ley, la ley 20.422, que promueve la inclusión. Entonces el problema tiene diversas capas, hay diversos niveles de discusión. Y, por último, ¿por qué esta materia se constituye en un tema? La maternidad de las personas con discapacidad, porque también hay una mirada eugenésica que opera al respecto, que era, lo decía la profesora Cisternas de algún modo, y también lo decía Rocío, ¿cierto? Se cree que las personas con discapacidad no deberían reproducirse, ¿cierto?, para detener, ¿cierto?, que la sociedad no tenga más personas con discapacidad. Y esa es una idea muy presente. Y una de esas manifestaciones es justamente las intervenciones quirúrgicas, las esterilizaciones, perdón, ¿cierto?, que no buscan ni un sentido terapéutico, ¿cierto? No hay un fin terapéutico en una esterilización. Es simplemente esta idea eugenésica que hay de por medio. ¿Y qué otra idea es corolario de esta idea de eugenesia, en realidad, en relación a la discapacidad? Que es también la privación del cuidado personal, ¿cierto?, en los tribunales de justicia en relación a las mujeres, especialmente a las mujeres con discapacidad. Que, como se ha dicho acá en este panel, que por el hecho de tener discapacidad no son capaces para afrontar la crianza de un niño o de una niña. Entonces, yendo de manera más precisa a estas dos problemáticas, y después voy a tratar de agregar una tercera, ¿qué se puede decir en relación a las esterilizaciones forzadas? Primero esto, ¿cierto?, que hay una consideración eugenésica que opera ahí. Ese es el etos profundo que está en esa regulación. Y que justamente no hay un fin terapéutico cuando a una mujer, sobre todo con discapacidad mental, se le indica en un cuerpo clínico, en un cuerpo médico, que debe ser esterilizada. Yo el año pasado hice una investigación en relación a cómo la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, tiene ese nombre horrendo, pero es el nombre que está establecido en la ley 20.550, la Ley de Derecho y Deberes de los Pacientes, en fin, cuáles eran los números de esterilizaciones que habían autorizado durante los últimos años. Y no son muchas, pero aún así un número preocupante. Por ejemplo, en el año 2005 recibieron 6 solicitudes, aprobaron una. El 2016 recibieron 14, aprobaron la mitad. El 2017 recibieron 4 y aprobaron 3. Es un número, sí, no es tan significativo estadísticamente, pero es una realidad. Y sobre todo que estos números más hablan por aquello que no está expresado, ¿cierto?, que es la cifra negra. Imagínense ustedes si esto pasa en el sistema asistencial, que es donde estas comisiones tienen una sujeción más directa para poder fiscalizar, pero todo lo que pasa en el ámbito privado, eso es una caja negra que pocas personas saben lo que ahí ocurre. Pero la esterilización de las mujeres con discapacidad en Chile es una realidad.
¿Y qué respondió también la CONAPREM en relación a estas consultas por las esterilizaciones forzadas? Que la intervención específica de la comisión en esos casos se enfoca en la prevención de situaciones que pudieran significar una práctica errónea, discriminatoria o abusiva en contra de las personas con discapacidad que carecen de la posibilidad de consentir, y que en ese sentido la complejidad de la situación se relaciona con la delegación del consentimiento a terceros, la sustitución de la voluntad, que es la materia que yo hablaba al principio, ¿cierto? Que tiene que ver con el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas, incluso por supuesto, las personas que tienen una discapacidad psicosocial y una discapacidad mental, para que no se produzcan este tipo de situaciones en donde un tercero, en definitiva, en donde decide por esas personas y las sustituye en el ejercicio de su voluntad, incluso en estos aspectos que son tan radicales como el ejercicio de su sexualidad. Y hay proyectos de ley que se hacen cargo de esta materia que actualmente se están tramitando en el Congreso, ¿cierto? Hay un proyecto que prohíbe de manera expresa la esterilización, está también un proyecto sobre salud mental, pero no avanzan lo suficientemente rápido para dar una solución efectiva a estas materias. Tampoco se trata de acciones, de iniciativas que estén suficientemente coordinadas entre sí y que guarden una determinada coherencia que en definitiva redunde en el aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad. La otra materia que quería hablar era qué pasa en los juzgados de familia, sobre todo cuando se discute el cuidado personal, cuando uno de los padres, especialmente la madre, tiene una discapacidad. Al respecto, es cierto que falta información pública, falta tener acceso a esa jurisprudencia, poder estudiarla, poder sistematizarla, hay pocos datos, esa es una realidad. Pero también es otra realidad que hay noticias sobre demasiados casos en donde a las mujeres con discapacidad se les priva de sus aptitudes para poder hacerse cargo de la crianza de sus hijos e hijas. Y a pesar de que en la mayoría de esos casos los tribunales no llegan finalmente a quitar el cuidado personal de sus hijos a estas personas, ya el solo hecho que se ventilen esas causas, que se inicien esas causas, ya es un problema en sí mismo. Y es un reflejo de estas materias que hemos ido hablando al principio, ¿cierto? La discriminación, la mirada deshumanizadora respecto de las mujeres con discapacidad, de las personas con discapacidad en general, y también esta mirada eugenésica. Y el tercer problema que quería agregar en esta materia, cuando consideramos la situación de las mujeres con discapacidad que son madres, es todo lo que guarda relación con las medidas de apoyo, con los servicios de apoyo, con los apoyos para la vida diaria. Y aquí hay un problema general en esta materia. En primer lugar, estos servicios de apoyo no están garantizados. Esto depende del Servicio Nacional de la Discapacidad, ¿cierto? Generalmente, no generalmente, es a través de un concurso, ¿cierto? No es una garantía que esté asegurada para toda la población con discapacidad en la medida que cualquier persona que vaya y lo solicite va a obtener el servicio que requiere, o en otro caso, la ayuda técnica también que requiere, sino que hay que postular, es un proceso complejo, ¿cierto? Pero también hay un problema particular, ya cuando hacemos el análisis desde el punto de vista de la maternidad por parte de las mujeres con discapacidad. Es que no hay una mirada focalizada al respecto, ¿cierto? No hay una mirada focalizada en el caso de que las mujeres con discapacidad sean quienes necesitan servicios de esta naturaleza. Y esto también nos lleva a otro problema, que es mirar este fenómeno desde el punto de vista del niño que está involucrado ahí. Y ahí opera también otra convención, otro corpus de derechos humanos, que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Y entonces, en toda esta ecuación también, ¿cómo se asegura la satisfacción del interés superior del niño? ¿Cómo se asegura también el derecho de ese niño a permanecer con su familia? Eso también está ahí muy presente en esa problemática. Entonces, son varios los elementos de derechos humanos que conjugan en esta misma situación. Entonces, ya para ir cerrando y volviendo a la consigna de este conversatorio, que es avanzar hacia un protocolo sobre maternidad asistida, ¿cierto? Mi impresión es que este problema es tan complejo que efectivamente un protocolo no alcanza a cubrir como solución esa complejidad.
Y entonces, ¿qué deberíamos hacer o hacia dónde una solución se debería encaminar? Yo creo que esta es una materia de reforma legal, ¿cierto? Es necesario asegurar el ejercicio de la maternidad, de la paternidad también, por parte de las personas con discapacidad mediante una modificación a la ley 20.422 de manera de robustecerla y que cada vez se convierta en un cuerpo jurídico más robusto, más serio para poder asegurar el goce de los derechos por parte de las personas con discapacidad. Y entonces, que poder resolver esta materia por ley, yo creo que también tiene dos aristas. Por un lado, la obligatoriedad de esta materia y por otro lado, la garantía también que es necesario asegurar. Y yo creo que todos nosotros sabemos que Chile es un país demasiado legalista, ¿cierto? O sea, desde un punto de vista sociológico, la obligatoriedad de la ley no es un problema, todos las cumplimos sin mayor problema. El punto es que efectivamente el legislador es bastante ligero de pluma para ir asegurando bastantes derechos, pero el punto flaco en esta materia es justamente la garantía. Cómo se establecen medidas de supervisión, cómo se establecen medidas de fiscalización y cómo se establecen también recursos financieros para establecer servicios que les permitan a las mujeres con discapacidad poder vivir de manera plena su maternidad. Muchas gracias. Hemos terminado la primera ronda del Sistema de Naciones Unidas. Si los participantes del panel desean hacer consejos para encaminar a la sociedad civil y servicios del Estado a un protocolo nacional de maternidad con apoyo, como aconseja la profesora Cisterna, es el momento de decirlo, y si no, pasamos a un café en el pasillo. Comisionado a la libertad a los países para que emprendan el camino más adecuado, que más les parece, aunque bueno, siempre hemos trabajado en la asesoría de proyectos de ley, asesorando a los legisladores para que todas esas leyes o normativas se puedan adaptar a los estándares internacionales, pero bueno, yo creo que este es un tema que todavía está empezando. Sabemos que los derechos humanos son progresivos y hace 50 años, pues no hace 50 años, incluso hace mucho menos. Yo recuerdo, no sé si han visto la película Campeones, que es una película que es española y yo tuve la oportunidad de verla en un avión porque no la había visto y bueno, realmente refleja la situación o la realidad que vivíamos hace 20 años, cuando a las personas con discapacidad se les decía normales, tullidos, en fin, un montón de palabras que ahora no se utilizan porque es una falta de respeto, obviamente. Pero es una película que aterriza a mucha gente que todavía no está sensibilizada a tratar este problema que a veces les queda muy lejos, pero que es real y que está a nuestro lado y que tenemos que tomar partido. Entonces yo lamento que haya tan poca gente aquí, ojalá hubiera más gente, porque creo que este tema lo tenemos que llevar a todas partes, lo tenemos que llevar a las aulas, lo tenemos que llevar a las aulas universitarias, a los colegios, a todas partes. Y bueno, aquí sí se quiere hablar del protocolo nacional, pero yo diría que antes del protocolo hay que tocar muchos corazones, ¿no? Hay que tocar muchas sensibilidades porque hay mucha gente en la calle y en muchos gremios y en muchas profesiones que todavía no tocan el tema, y es realmente una pena porque hay que hacerlo y yo espero que en poco tiempo esto avance. No sé si quieren
añadir algo. María Soledad. Que a mí me encanta, sobre todo que estemos conversando de esto, pero en miras a medidas concretas que podamos hacer, porque las mamás con discapacidad están hoy. Y tenemos que hacer algo que sea próximo para poder atender esas necesidades. Yo creo que ese es mi llamado sobre todo. Respecto del protocolo, yo traté de responder la pregunta a través de la propia exposición, ¿cierto? Yo creo que, insisto, en la idea, el problema es un problema complejo necesita también una solución compleja en el sentido de su riqueza, ¿cierto? De las distintas aristas que abarcan, ¿no? De la complejidad, que sea una solución enredada, imbricada y que reporte finalmente un mayor problema para los usuarios, las usuarias de esa prestación que se trata de asegurar, ¿cierto? Pero yo creo que esto es hay aquí una brecha, yo creo que hay un espacio que la legislación nacional debería llenar, ¿cierto? A pesar de que tenemos la convención, tanto la interamericana como la que ha emanado de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero siempre las convenciones son muy amplias, es un lenguaje. Si la ley es abstracta en sí mismo, sobre todo el lenguaje que ocupan los organismos internacionales, como tienen que tratar de convocar a la mayor cantidad de los estados posibles, ¿cierto? También es muy amplio, también es muy abstracto, entonces nos sustituye también la labor que tiene el legislador nacional para poder solucionar esta materia. Yo insisto con esa idea, yo creo que esta es una materia que debe ser resuelta específicamente por la ley, para asegurar el goce de derechos de las madres, principalmente con discapacidad, que son generalmente las más cuestionadas, pero por las personas con discapacidad en general. Gracias. Nos reunimos aquí a las 5:14. Luisa Montoya está con gripe, pero yo voy a poner su paper. Adelante, Macarena Parada. Al panel. O si quieren desde ahí, porque les ven la lengua de señas. Valeria Valdés está en camino y envió su trabajo también para que se lo leyéramos en caso de que tuviera un compromiso o un problema. Las intervenciones son de cerca de 3 a 5 minutos y comienza Catherine Muñoz, directora de Simonillos. Buenas tardes, ¿se escucha? Muy bien. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar presente. Sin duda alguna nos hubiese gustado que hubiesen muchos más asistentes. Sin embargo, esperamos que esto se pueda ir replicando. Valoro enormemente la asistencia de esta gran mujer que tenemos junto a nosotras y que nos ha acompañado siempre en la lucha de los derechos humanos de las personas con discapacidad, María Soledad Cisternas. Como siempre, me gustaría pedir un aplauso para ella porque es un honor. Siempre digo, ustedes no saben cómo la atienden en otros países realmente con alfombra roja. Y así deberíamos tratarla en nuestro país también, porque ella es chilena. Así es que un agradecimiento a todos los que expusieron. Muchas cosas se han dicho. Por supuesto, agradecer también a las autoridades existentes
Y también el trabajo que ha ido realizando Simunidis de unos años a acá, que han sido hartos los logros, y ahora estamos en este desafío, en una encuesta para crear protocolos. Se dijo anteriormente que a veces hay que ir ajustando las leyes, sin duda alguna, pero hay que tener una base, y una base para una atención adecuada también son los protocolos. Siento que son absolutamente necesarios. Se ha ido trabajando como hormiguitas. Acá Marcela obviamente ha sido, pero participa al 100% 24/7 el compromiso de Marcela y de las personas de Simunidis. Y bueno, hablar de maternidad, como decía María Soledad Cisternas, hablar de maternidad y discapacidad suena extraño, así como con apellido, ¿verdad? Y nos damos cuenta que insistimos en lo mismo, falta la capacitación debido a las brechas existentes que tenemos las mujeres que optamos por ser madres también. En mi caso, también soy felizmente madre, y en este proceso pasaron muchísimas cosas, muchísimas. Las brechas en el acceso a la información y a las comunicaciones. Es tremendo que un médico le pase a uno un documento y no saber qué carajo dice ese documento. Eso es una desigualdad tremenda. Entonces eso no puede seguir pasando. No queremos que siga pasando, pero también necesitamos el apoyo de todas y todos en este camino, en este gran camino, que es la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Se ha dicho y se ha nombrado diferentes convenciones, tratados internacionales. ¿Cómo no mencionar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Que una persona también que estuvo muy involucrada fue María Soledad Cisternas. ¿Cómo no mencionarlo? ¿Cómo no reconocerlo? Y también ahí estuvo presente, por supuesto, sociedad civil. Esa sociedad civil que hoy necesitamos, que hacemos un llamado a adherirse a estos movimientos que realmente las personas con discapacidad lo necesitamos. Las mujeres con discapacidad los necesitamos. Las mujeres que optamos por ser madre los necesitamos. El otro día estábamos en una reunión con Marcela y nos preguntaron la estadística de mujeres con discapacidad que son madres. ¿Cómo vamos a tener estadísticas si sabemos recién que después del 2004, en el 2015 recién salió la segunda encuesta de discapacidad? Entonces, ¿qué estadísticas nos piden de madres con discapacidad? ¿Somos nosotras las que tenemos que responder eso, siendo que el Estado debiese tener esas cifras? Es por eso el trabajo que está haciendo Simunidis, de levantar una encuesta para mujeres que quieren ser madres o que son madres. Dentro de estas brechas existentes, como mencionaba anteriormente, la capacitación. La educación es fundamental, y hemos dicho que la educación en qué? Permanente, en derechos sexuales y reproductivos, que uno sepa que puede quedar embarazada de una o de otra manera. ¿Qué pasa con los sistemas de anticoncepción? ¿Solo existen las pastillas anticonceptivas? Y esos métodos, atención en esto, hablamos de información accesible. ¿Cuentan con formatos accesibles? ¿Sí o no? Las mujeres que optan con discapacidad por ser madres, ¿cuentan con los apoyos necesarios? El temor realmente, se los digo yo, en primera persona, que tiene una mujer con discapacidad. Ojo, no necesariamente las mujeres que tenemos hijos somos casadas. También, en mi caso, fui madre soltera. Porque así fue.
Y muchos podrán decir, oh, pero ¿cómo? Sí, esa fue mi realidad. Madre soltera, yo siempre digo, felizmente igual, pero con un padre, con el padre biológico ausente. Totalmente ausente. O sea, no porque yo tuviese discapacidad, estuvo ahí. Y el mayor temor, que algunas personas lo saben acá, era que él reclamara los derechos sobre su hijo biológico y dijesen, Catherine Muñoz, por ser ciega, por tener una discapacidad visual, no es apta para tener la tuición de su hijo. Ese es un temor que tuve por muchos años, por muchísimos, y no se lo doy a nadie. Y no quiero que otras mujeres sigan pasando eso porque no corresponde el estrés psicológico que eso significa para una mujer que ha decidido tener un hijo también, que no es fácil, es muy duro. Una profesional, una trabajadora social, me dijo que necesitaba una reunión conmigo. ¿Para qué era esa reunión? Para decirme que le diera la tuición de mi hijo a mis padres. Porque yo no era capaz de ser madre o de cumplir mi maternidad. Como, perdón, y entre paréntesis, como otra mujer lo puede ejercer. O sea, ¿de qué estamos hablando? Una profesional. Afortunadamente, nunca me he arrepentido de haberle dicho, no, el hijo es mío y la que lo cuida soy yo. Punto. ¿Difícil o no? Sí. ¿Un nuevo camino? Absolutamente. Pero que las mujeres con discapacidad, ¿podemos hacerlo? Sí. ¿Que se necesitan apoyos? Totalmente de acuerdo. Y algunas discapacidades lo van a requerir más que otras. Es absolutamente lógico. Y eso no nos disminuye como personas con discapacidad, ni como mujeres con discapacidad. Por ejemplo, cosas que sucedieron en el embarazo. No tener acceso a la documentación de forma accesible. Obviamente mi hijo ya tiene bastantes años, pero hoy en día la cosa no ha cambiado mucho. Soportar que las matronas o los ginecólogos digan con quién entra usted para darle la información a otro, tampoco corresponde, a excepción de que uno sí lo decida como persona con discapacidad. El embarazo es compartido, pero muchas veces las mujeres con discapacidad también quedamos solas en ese proceso. Sola me refiero a no contar con el padre de nuestro hijo o nuestra hija. Es complejo también saber, porque se les pasó por alto un examen, que en el momento que iba a tener a mi hijo, porque mi hijo no fue parto normal, fue una cesárea, porque mi hijo no nacía, y después de estar un día entero esperando que fuese parto normal, y gracias a un cambio de turno de un día domingo, 25 de julio, dijo, ¿qué están esperando? ¿Que este hijo muera? ¿Que se asfixie? Yo no podía creerlo. Después de las 20, 30 horas de la noche se tomó la decisión. Afortunadamente me hicieron una cesárea. Y un poco antes de eso se dieron cuenta que en uno de los exámenes no salía el grupo sanguíneo que yo era. Nadie reparó en eso. Lo más curioso es que yo no sé cómo llegué al término de ese embarazo. ¿Será porque mi hijo tenía muchas ganas y se aferró a la vida y muchas ganas de vivir y de estar en este plano? Probablemente. Los dolores fueron insoportables en todo mi embarazo. Yo caminaba y sentía, no sé, eran unos dolores horribles. Nadie se explicaba qué pasaba. Hasta los 4 o 5 meses, disculpe la expresión, con náuseas y vómitos. Y uno de los ginecólogos que me apoyó me decía, Catherine, come algo, va a comer tu bebé, todo va a salir bien. Un ginecólogo particular. ¿Qué
pasó? Se dieron cuenta que yo era RH negativo. Y que mi hijo pudo haber estado en gran riesgo por esa situación al ser mi bebé positivo. Hospital público. A uno tienen que ponerle una inyección después de que tiene a su bebé, a las pocas horas. Y eso también fue un trámite, porque como era hospital público, todo era un gasto. El hospital me estaba obligando a que yo me hiciera todos los exámenes oftalmológicos ahí en el hospital cuando yo tenía toda mi documentación y la traía de un médico particular. Fue una gran lucha. Y realmente de eso estoy orgullosa, de tener el carácter que tengo. Sinceramente. Porque probablemente mujeres que se ven más vulnerables por el sistema tienen que someterse obligatoriamente a todo eso que ya estaba hecho y que no es una gracia para nadie. Entonces, realmente, la discriminación, la vulnerabilidad que tenemos las mujeres con discapacidad en este sistema es muchísimo. La encuesta de discapacidad para las madres que quieren optar a su derecho de ser madres. ¿Qué es lo que nosotros estamos impulsando con Simunidis? Hacer una encuesta que también se puedan colocar algunas observaciones de las mujeres y madres con discapacidad referente al tema. ¿Qué apoyos se podían obtener? ¿Qué apoyos requieren? Todas las madres tenemos derecho a alimentar a nuestros hijos si así lo queremos, a darle pecho. Pero hay discapacidades que requieren de más apoyos para tomar a su bebé y ponerlo al pecho. ¿Es acaso no es un derecho humano del bebé también poder acceder a este alimento? Si es que así la madre puede. ¿No son aquellos apoyos correspondientes para uno o para las personas que así lo requieran poder estar junto a sus hijos y no tener el temor de que tienen que dar la atención a otros? ¿No es acaso un derecho humano que tenemos como personas? Porque antes de hablar de discapacidad, somos personas. Antes de mirar un bastón, una silla de ruedas, una persona que habla con lengua de señas, o sea cual sea la discapacidad, sobre todo en el tema de la capacidad jurídica también y la discapacidad intelectual, psicosocial. ¿No somos personas? Primero, entonces unámonos para que realmente podamos solicitar los apoyos que las madres que quieren optar por tener hijos los puedan tener. Prejuicios, que nuestros hijos van a ser enfermos, igual que nosotras, porque esa es la palabra que se utiliza. No necesariamente, y si así lo fuese, igual es nuestro derecho. Quiero decirles, y terminar con esto, que mi hijo hoy en día tiene 26 años. 26 años. Y si hubiese escuchado todo lo que me dijeron, él hoy día no estaría presente en esta vida, en este plano. Y ha sido mi motor de vida. Y es mi felicidad, y siempre lo va a ser, porque así es para los que optamos por ser madres también, que es una opción. Muchas gracias a todos y todas. Hola a todas, todos y todes. Me presento, soy Beatriz Barra, soy feminista y del Centro de Estudios Locos. También participo en varias organizaciones de la región del Biobío porque soy de allá, soy de una zona a una media hora de Concepción. Entonces estoy muy agradecida de haber sido invitada por Marcela a este espacio donde yo he aprendido mucho desde las leyes, que no las conozco tanto, y también de otras mujeres como Catherine con lo que nos acaba de contar. Yo no he podido tener hijos, hijas ni hijes todavía, principalmente porque no me siento preparada para abordar
una maternidad en una sociedad patriarcal y capacitista, sumaba que no podía tener estabilidad laboral para cubrir mis necesidades básicas sin poder endeudarme, y además porque conozco en las propias organizaciones que participo experiencias de amigas, madres con discapacidad psicosocial o que se identifican como locas políticas al igual que yo, y no ha sido fácil en términos del control social, médico y judicial que existe sobre ella y su ejercicio de sexualidad, maternidad y crianza libre, que es por lo que nosotras también apostamos. La maternidad para las mujeres con discapacidad psicosocial es una experiencia violenta en la que se cuestiona y enjuicia tu calidad de buena madre, o que no somos aptas para criar o cuidar, bajo el argumento que nuestra voz no tiene el mismo valor que muchas veces la de tu familia, la de tu psiquiatra, la de tu psicólogo, la de tu psicóloga, incluso de las psicólogas feministas que nosotras venimos fuertemente cuestionando y criticando, de las trabajadoras sociales, trabajadores sociales y jueces y juezas. Las principales barreras son los cambios de tratamiento cuando existe el embarazo consentido. Existen compañeras que declaran que se les quitó la terapia con drogas psiquiátricas y se les reemplazó de manera arbitraria por el electroshock o la terapia electroconvulsiva, la que para nosotras significa una tortura y que está avalada por el Estado. Lo anterior no quita que respaldemos las drogas psiquiátricas como única vía para enfrentar el sufrimiento subjetivo, las crisis subjetivas, la que nosotras denominamos, y no obstante, para embarazarte y criar te imponen tratamientos, y si estamos deseando tratamientos alternativos, no se nos está permitiendo. Otra barrera es el cuestionamiento, los prejuicios y la discriminación familiar del sistema público, médico y judicial respecto a nuestra capacidad para maternar y criar. Existe la duda existe el prejuicio de tu capacidad para formar personas porque no somos completas y no tenemos la racionalidad, la supuesta estabilidad emocional para amar, para amamantar y cuidar de un ser vivo. El parto es un momento íntimo y único para una mujer que decidió ser madre. Sin embargo, existen procedimientos médicos obstétricos invasivos, lo que para las feministas, o que las feministas han denominado como la violencia obstétrica, sobre todo cuando no eres el ideal de mujeres de esta sociedad neoliberal, patriarcal, colonial y capacitista, cuando eres pobre, cuando eres trabajadora, cuando eres lesbiana, trans, migrante, indígena y sobre todo cuando eres una mujer en situación de discapacidad. En nuestro caso, no se respeta nuestra decisión respecto al abordaje del tratamiento, la relación entre el tratamiento y la maternidad. Existe poca empatía, la falta de comunicación bajo nuestros lenguajes, los procedimientos invasivos con nuestros cuerpos y que nuestra voz no tiene validez. Por nosotras pueden hablar y decir lo que es mejor, quien nos cuida, nuestros psiquiatras, las psicólogas, las trabajadoras sociales, las matronas o inclusive nuestras parejas. Todas las mujeres necesitamos apoyo en el parto y la crianza. Sin embargo, cuando tienes una etiqueta psiquiátrica o una rótula con un diagnóstico de trastorno mental grave, lo que nosotras cuestionamos fuertemente, corremos los riesgos de ser etiquetadas también con la denominada depresión posparto, idea que nosotras venimos criticando por tratarse de un estado que muchas veces es consecuencia de una maternidad en soledad o por el contrario, una maternidad por lo invasiva que puede ser cuando tienes encima a tu familia, el sistema médico, tienes exceso de trabajo y te están mirando cómo estás criando. Y además por el poco descanso que significa cuidar. Y también el problema de nuestras inclinaciones subjetivas a los cambios de ánimo y de sentires que se pueden generar en medio del parto y la crianza. Podemos vivenciar una crisis subjetiva y esta puede ser motivo a que se nos quite el derecho a estar con nuestras crías. El principal apoyo es el acompañamiento, el cariño y el amor de las personas con las que vivimos y las que tenemos lazos afectivos, sin que nos infantilicen. Otro apoyo es el apoyo de la actitud de las matronas, de los médicos y el personal del sistema de salud, que nos reciba desde nuestra particularidad con empatía y que no se nos juzgue, maltrate y se hable de nuestros casos en los patios de los COSAM, CEFAM y hospitales. Pues sabemos que muchas personas del personal de la salud mental hablan sobre nuestros casos
que es una práctica que delegitimamos totalmente, porque nuestro apoyo también involucra que se cuestionen esas prácticas cotidianas sociales contra nosotras. Existen compañeras de nuestro colectivo que no crían a sus hijos, hijas e hijes. En algunos casos los cuidados personales los tienen las exparejas, las abuelas o familiares quienes se hacen cargo. Los tribunales de familia tienen sesgos capacitistas y patriarcales y suelen quitar los cuidados personales y en el régimen de visita obligar a las mujeres a drogarse con fármacos psiquiátricos. De lo contrario, no se les permite ver a sus hijas, hijos e hijes, lo que desvalidamos totalmente. Tenemos muchos casos de compañeras que son amenazadas por los psiquiatras si es que no continúan con los tratamientos para poder ver a su hijo. Por otro lado, a las que crían les cuesta alimentar cuando están solas y tienen una familia que no apoya. Es difícil trabajar en un modelo de relaciones laborales tan precario, que nos exige tantas horas de trabajo, que se nos paga menos a las mujeres y que a veces, por nuestras realidades subjetivas y mentales, no nos permite cumplir con esos tiempos, con esas responsabilidades. Nosotras venimos siendo críticas de la ley de inclusión laboral, sobre todo con las mujeres, pero esa es otra discusión que podemos dar en un próximo conversatorio o seminario. Por eso somos críticas de las dependencias económicas que tenemos con nuestras familias, porque hay sobreprotección, porque a veces hay descuido y por la violencia sexual que hemos vivido las mujeres en situación de discapacidad psicosocial. Existe una encuesta que se hizo en la región del Biobío con mujeres con diagnóstico psiquiátrico y de 5 mujeres, 3 han declarado ser víctimas de violencia sexual. Eso es una temática, un problema tremendo que tenemos. Las mujeres con discapacidad tenemos las necesidades básicas. Primero, como propuesta, comunicación en nuestro lenguaje en su diversidad, para evitar todo tipo de violencia, discriminación e imposición durante el embarazo, el parto y la crianza. Procedimientos médicos de embarazo, parto y puerperio que no vulneren nuestras subjetividades ni corporalidades. Respeto a nuestra diversidad subjetiva, corporal y necesidades especiales, desde los procesos vitales, los médicos y los sociales. Respeto al abordaje de nuestra diversidad en torno a nuestra concepción de discapacidad, porque no todas las mujeres en situación de discapacidad tenemos la misma visión. En el caso de nosotras venimos desarrollando y haciendo bien críticas también del concepto. Tratamiento y modos de relacionarnos, que se nos respete los tipos de tratamiento que queremos escoger y los modos de relacionarnos con la sociedad. Queremos también que se eviten los chantajes institucionales. Por ejemplo, si no sigues con el tratamiento, te quitaremos tu maternidad. Y respecto a los informes o documentaciones que consideramos necesarios para presentar a las autoridades para lograr estos apoyos, primero que se respete la convención, que la consideramos fundamental y que hablar de un protocolo para nosotras es algo totalmente básico y que el Estado no lo está respetando. Revisar la CEDAW, que también se ha conversado acá, en la Convención Belén do Pará, la Carta de los Derechos Sexuales y Reproductivos y los informes sombras y las declaraciones de las organizaciones de la sociedad civil, las colectivas de Chile, Latinoamérica y en el mundo, que existen y hay que tomar esos documentos. Otras recomendaciones clave es que los trámites deben ser ágiles para acceder a la activación del protocolo, si es que se lograra este protocolo, en los servicios públicos y privados del país, que se respete la decisión de la mujer, tomando en cuenta los derechos sexuales y reproductivos como base de los derechos humanos de las mujeres. En primer lugar, frente a un embarazo por violencia sexual, preguntar si la mujer desea o no ser madre. Si no lo desea, activar automáticamente el protocolo de la ley IBE. El protocolo incluye, porque lo hemos revisado en estos últimos meses, incluye que la mujer pueda manifestar verbalmente, por escrito o por el lenguaje que lo desee, su derecho a interrumpir el embarazo, lo que nos beneficia a las mujeres en situación de discapacidad. Si la mujer desea ser madre, privilegiar la voz de la mujer durante todo el proceso, cómo desea su parto, quién debe estar en su parto, cómo desea criar, etc. Que exista una persona, idealmente una mujer que facilite con dedicación y sistematicidad la comunicación, ya sea oral, lenguaje de señas, por escrito, en braille y todas las formas de comunicación entre mujer, servicio público y privado, que no cumpla el rol de tutora, sino más bien de acompañamiento que sea situado y personalizado,
Esta persona debe estar formada en género y sexualidades diversas y también en discapacidades, con enfoques críticos feministas y descolonizados. Por lo tanto, no debe ser una persona que integre la familia, para que así no se profundicen estas relaciones de poder que ya la hemos vivido. Y también para que se evite la infantilización de la experiencia. Y la experiencia y la formación de la facilitadora o también de otra compañera que esté en nuestra misma situación es clave, porque es un perfil que tenga vocación, sensibilidad y empatía con las mujeres. Y además que la elaboración de este protocolo esté hecho que se genere en base a la experiencia de las mujeres que han sido madres en situación de discapacidad, considerando la interseccionalidad de cada mujer, su clase social, su raza, su identidad cultural, su religiosidad, su identidad, su orientación sexual y su procedencia territorial. En el caso de las mujeres que son del área rural, en situación de discapacidad, el protocolo también se debería activar, al igual que en las ciudades. No obstante, el protocolo debe contemplar la identidad sociocultural y el territorio que habita cada mujer, porque tenemos diferencias también en las realidades y en las vivencias. Y sobre todo que cuente con una facilitadora a disposición de la mujer en nuestros centros de salud. Muchas veces en las ciudades más chicas o rurales se dice no, tienes que ir a tal ciudad porque no está la facilitadora o no se puede activar los protocolos. Hay que garantizar también para las mujeres que viven en esos lugares. Y la primera recomendación que hacemos es transversalizar la perspectiva de género en todo este protocolo que se quiere generar. Por lo tanto, debe ser elaborado por las propias mujeres con acompañamientos de profesionales que nos garanticen que tengan formación en género, en discapacidad y en derechos humanos, que nos aporten a sistematizar los saberes de las mujeres y que no sean ellas solo las responsables. Es importante que no se desplace nuestra voz por el conocimiento social e institucionalmente reconocido como experto, porque nosotras somos expertas por experiencia. Generar también instancias participativas que sean vinculantes con organizaciones comunitarias de la sociedad civil, con niñas, jóvenes y mujeres, para elaborar en conjunto los planes, las propuestas, las líneas de acción e incluso también a opinar acerca de los presupuestos. Es más, en los procesos del protocolo deberíamos trabajar las mujeres expertas por experiencia en base también a relaciones laborales dignas, sin honorarios y precarización. Y debemos privilegiar la experiencia y la voz de las niñas para evitar los sesgos, los estereotipos machistas, capacitistas y situar los protocolos en nuestra realidad. Tenía un poquito más, pero por el tiempo, muchas gracias por escucharme. Macarena Parada, presidenta del PSOE Chile. Ella trabajará con su intérprete. Mi apodo es Maki, yo soy presidenta de la federación. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la invitación de Marcela. Lamento mucho que seamos poquitos, ojalá viniese más gente. Yo entiendo los diferentes grupos de personas con discapacidad y veo también las situaciones difíciles, nuestra situación también es difícil. Yo tengo 3 hijos, muy diferentes. La primera es una mujer oyente, la segunda es una mujer sorda y el tercero es un hombre oyente y cada uno es muy diferente. La primera sufrió mucha discriminación. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando me pasaron el bebé, cuando nació una mujer y todos hablaban entre ellos y todos se comunicaban, yo me comunicaba con mi papá. Yo tenía a mi bebé aquí y dice, tienes que darle pecho. Y todos entre ellas se miraban y se iban a trabajar. No podía comunicarme directamente con nadie. ¿Quién me ayuda? La enfermera tomaba un brazo, se iba, venía. ¿Cómo? ¿Cómo es la comunicación? El apoyo, el cariño, nada. Venía un intérprete. ¿Dónde? No venía un intérprete. Yo estaba sola. Luego venía mi familia. Ahí yo sentí la ayuda y pude descansar. Acompañada de mi familia. Siempre mi padre me ayudó. Pero yo tuve que aprender sola. No pude aprender sola, de hecho. Siempre tuve que estar acompañada por mi padre. Mi segunda hija. Esa es la primera. Oyente. Y todos, la doctora me decía, uy, qué buena, tu hija es oyente, felicitaciones. Y yo así, oyente. Okay. Pensaban, sorda, pobrecita, ella no puede, pobre sordita. Mi segundo hijo, sordo.
oh, lo lamentamos, lo siento mucho, tu hijo es sordo, qué pena. Y yo estaba feliz. Y el doctor me miraba y me decía, no entiendo nada, está mal, es sordo. Qué pena, Tania, ahí. Yo decía, estaba feliz, es sordo, ayer te me da lo mismo. Porque que esté sano, eso es lo importante para mí. Tercero, hombre. Todos decían, más discriminación, hombre, a él lo van a respetar más. Oh, es hombre, antes es mujer, las mujeres, ellas tienen que trabajar en la cocina. No, tú puedes descansar porque él es hombre, él trabaja. Entonces los 3 hijos tienen que cuidar. Nunca yo fui dueña de casa, nunca. Estudié, me titulé, trabajaba, todas me criticaban, me decían, oye, tú eres mamá, ¿cómo vas a estar trabajando? Botaste a tus 3 hijos. ¿Y por qué no le decían lo mismo al papá? Nadie lo criticaba a él. A mí sí, porque yo era la mamá. Y eso me molestaba muchísimo. Yo me separé del padre de mis hijos. ¿Y quién era responsable de la plata de mis hijos? ¿Ah? Para vestirle, la mamá, para todo lo que... ¿Quién me va a pagar a mí? ¿Él? ¿El ex me va a pagar? No. ¿Quién? Yo. Y ahí todos, pero tú igual deberías trabajar. Pero menos horas. Trabajaba menos horas, el sueldo era menor. Y la pensión alimenticia, había que subirla, muy bajita, 20.000 pesos. 20.000 pesos. ¿Qué hacía con eso? Nada. Ahora, ha continuado lo mismo hasta ahora. Problemas, discriminación. Tú debes trabajar como dueña de casa. Y yo me río y digo, dueña de casa, yo, imposible. Yo debo trabajar siempre. Ahora yo veo la situación, por ejemplo, en los hospitales, en el trabajo. Siempre debe haber un intérprete. Es la única forma que nos podemos comunicar. Todos, en todos los lugares. Por ejemplo, aquí, por suerte tenemos un intérprete. Gracias a Marcela que se preocupó de saber que tenía que haber un intérprete para que yo pudiera hablar. Muchas gracias, Marcela, por preocuparte de mí. Pero, por ejemplo, en otros lugares se olvidan de mí. Por ejemplo, en Senadis, nunca me apoyan. A las personas sordas, el trabajo se lo comparten entre ellos. Vienen de Senadis y de ahí, Senadis apoya a las personas oyentes. Por ejemplo, una mujer sorda, que estudia diseño, seca, buenísima. Después viene una persona oyente, también diseñadora, y presentan su trabajo. ¿Cuál creen ustedes que va a escoger Senadis? ¿A la persona sorda o a la persona oyente? Eligió a la diseñadora oyente. ¿Por qué? Porque el español le funciona genial. En cambio, todo lo que escribe la persona sorda no está en español. Entonces prefieren discriminar a la persona sorda y el acceso al trabajo. Y entonces la persona sorda seguimos sin trabajo. Y yo no entiendo eso. Si Senadis dice ahí, Servicio Nacional de la Discapacidad, y que apoya, no entiendo eso. ¿Por qué no apoya a las personas sordas? Cero. Yo creo lo mismo que aquí. ¿A ustedes las ha apoyado? ¿A ustedes ha apoyado, Catherine? Te pregunto, ¿te ha apoyado Senadis en algo? ¿Como mamá? No. ¿Para otras cosas, otras situaciones? No, en realidad no. ¿A ella no? ¿En realidad? No. Entonces yo no entiendo por qué dice Senadis, maravilloso, uno dice maravilloso, y la verdad no lo es. Trabajo en Fixora, tiene 39 instituciones de personas sordas. Es mucho trabajo, mucha lucha, y hasta ahora nunca me han pescado. Ahora yo voy por el ladito, voy directamente a diferentes ministros. Ahora, y recién ahora, el ministro del Trabajo, no, perdón, el ministro de Transporte, no entendía nada, no sabía lo que yo estaba diciendo. Yo, ok, lo entiendo. ¿Por qué? Porque Senadis no informa al resto de los ministerios, no informa a nadie. Está ahí con su cara, somos Senadis, estamos aquí, apoyamos, pero no hace nada más. ¿Trabajo de verdad? No. Entonces, para maternidad, para los derechos de las mujeres, de los hijos, ese ya es otro tema. Por ejemplo, las mamás que son Down, las mamás que tienen discapacidad mental, distintos hospitales, los padres deben ir acompañados de sus padres, ellos son los responsables, turnarse. Y el apoyo, cero. Apoyo a la madre, nada. Más apoyo a los padres de esa madre. Ojalá de aquí en adelante
nos apoyen a nosotras. Es muy importante trabajar unidas, diferentes discapacidades, juntarnos, unirnos, no una por allá los sordos, otra por acá otros, eso nos hace débiles, muy débiles. Pero si trabajamos juntas, unidas y nos cohesionamos, vamos a ser fuertes. ¿Sí? Y eso es muy importante, trabajar unidas. Muchas gracias. Adelante, Jessica Lillo, a exponer por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Sí, nos queda espacio todavía para seguir conversando. Bueno, después de estas presentaciones y haber escuchado el relato de nuestras compañeras, quiero contarles que para el Servicio Nacional de la Mujer ha sido desde el año 2017, con la creación del ministerio, donde nos separamos entre servicio y ministerio, un camino muy interesante que hemos recorrido como servicio a través de un convenio que tenemos con Senadi, que nos permitió trabajar con las organizaciones de la sociedad civil a través de una mesa de derechos sexuales y reproductivos, avanzar en un camino que no ha sido fácil para las instituciones, como lo señalaba cada una de nuestras compañeras acá en sus testimonios. Ha costado ir implementando el enfoque inclusivo en las instituciones y también ha costado generar el cambio cultural necesario para lograr una inclusión real. En este camino que nosotros como Servicio Nacional de la Mujer hemos iniciado a contar del 2017, a través de esta mesa como les contaba, hemos realizado avances que nos han permitido ir ampliando nuestra oferta programática en el ámbito de poder hacerla llegar a un mayor número de mujeres con discapacidad. Y es así que gracias a la ayuda también de acá de Catherine, en el año 2017 el programa, en aquel entonces Pueden Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, hoy en día se llama Mujer, Sexualidad y Maternidad, realiza algunos folletos en braille, y ahí nos ayudó Catherine a revisar este documento y nos dio algunas indicaciones a través de su asesoría, diciéndonos cómo debíamos hacerlo y qué errores habíamos o podíamos cometer. También me recuerdo muy bien cuando nos dice, ojo, que por querer dar un derecho podemos estar negando otro. Es así que con ella revisamos un díptico que teníamos y lo pudimos hacer en braille. Fue un trabajo de un gran esfuerzo porque no tenemos las conexiones y en aquel minuto no teníamos las vinculaciones como para traspasar todos nuestros materiales al sistema braille. Esa fue una primera experiencia. Luego con Simonidis y la mesa de derechos sexuales y reproductivos revisamos el material de esta área, que son 4 guías de trabajo, donde se pudo incorporar el enfoque de discapacidad, que no lo teníamos, y también revisamos el lenguaje. Hoy en día, en el 2019, en este camino hemos logrado formar una mesa interna en el interior de nuestro servicio de coordinación entre programas para ir monitoreando el avance en discapacidad, en la incorporación y acercamiento de nuestra oferta también a las mujeres con discapacidad. Ha sido un camino lento, de mucho aprendizaje, no es tan rápido como quisiéramos, pero nos ha permitido ir aprendiendo y poder ir, como les contaba hace un rato, ampliando nuestra oferta, haciéndola llegar a las mujeres con discapacidad. Y es así que hoy en día los talleres que ofrecemos en el área de mujer, maternidad, mujer, sexualidad y maternidad han llegado y pueden incorporarse mujeres con discapacidad. También tenemos, a contar del próximo año, la posibilidad de incorporar mujeres también a las escuelas de liderazgo, un avance que se está haciendo en Antofagasta.
afortunadamente con la participación de ellas en este diseño, y esperamos también con la mesa el próximo año ya poder incorporar también el enfoque, que es un pendiente que tenemos, de trabajar las orientaciones técnicas de nuestros servicios para poder incorporar como de base la incorporación del enfoque. Como les decía, es un camino lento, de mucho aprendizaje, que no va tan rápido como quisiéramos, pero nos ha permitido lograr adquirir y ir concretando y operacionalizando, ¿no es cierto?, en acciones mucho más concretas la ampliación o la incorporación o transversalización del enfoque inclusivo en todo lo que sea la oferta de Cernamec a contar del 2020, que queremos ya concretar algunas ideas más de lleno. También contarles que estos seminarios que hemos hecho han sido 3 con la mesa, con Simunidis. Tuvimos un primer seminario internacional, tuvimos un seminario también en Valparaíso, donde abordamos el tema sexualidad y discapacidad, y este conversatorio que nos interesaba mucho poder también ser parte de este conversatorio y poder ir ya instalando el tema de los desafíos que le plantea también la maternidad en mujeres con discapacidad a las instituciones, las cuales muchas de ellas no estamos tan preparadas como quisiéramos para poder abordar los temas de maternidad. Esperamos que podamos fortalecer la mesa de trabajo a contar del próximo año para poder quizás elaborar alguna estrategia o alguna propuesta desde esta mesa para que los servicios tengan una guía o por lo menos tengan algún acercamiento al protocolo que se quiera hacer para poder incorporar el enfoque también en su oferta. Gracias, Jessica. Y finalmente llegamos a los lineamientos que propone Simunidis con respecto al protocolo nacional de maternidad con apoyo, como ha aconsejado María Soledad Cisternas. Bueno, Simunidis propone 3 cosas. Primero, el maltrato a las madres con discapacidad debería ser tema de seguridad nacional para mujeres, como también de salud pública y desarrollo social con equidad de género, porque los prestadores de servicios de seguridad social y de salud en el sector público no establecen protocolos de trato diferenciado e inclusivo, de manera que las madres con discapacidad y su familia reciban la atención preferencial de grupos vulnerables y grupos de atención prioritaria. Segundo, se requieren garantías explícitas de servicios maternales mediante prestaciones diferenciadas para personas diversas con accesibilidad universal. Entre ellas, prestaciones que incluyan vivienda social, infraestructura accesible, cobertura de asistente personal o de apoyo, cuidadores de respiro, equipamiento para la autonomía de las madres con discapacidad, implementación de seguridad social para el desarrollo de familias inclusivas y monoparentales con incentivo a la corresponsabilidad parental, acceso universal hasta la cuna, jardín infantil y educación pública regular, y otras relacionadas con cuotas de empleo decente y capacitación laboral preferente por ley de inclusión laboral y proempleo de FOSIS. En tercer lugar, algunos de estos criterios son de diseño universal y otros son ajustes razonables para dar señales positivas hacia las mujeres en Chile que desean la maternidad, en un contexto demográfico nacional de rápido envejecimiento. Ellas podrían planificar la familia, pero el Estado debe diseñar un presupuesto fiscal inclusivo con datos duros, enfoque de derechos, perspectiva de género. Esta información es requerida por los dispositivos de seguridad social y salud pública a nivel comunal y regional, pero también es necesaria para los prestadores privados que dan cobertura de salud y seguros. El desafío es dar estos servicios a una población estimada en 3 millones de personas, donde el 60% son mujeres con discapacidad, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional
de Discapacidad 2015, donde un 20% de los habitantes adultos tienen discapacidad. En suma, hemos visto que las mujeres con discapacidad actualmente no planifican una familia. Su situación socioeconómica es vulnerable y no es prioridad de los servicios públicos. Esto puede cambiar si el Estado cambia su política de datos censales, pone urgencia en la reforma legal a la capacidad jurídica, que es el corazón de la inclusión social de las personas con discapacidad, y emprende una política de discriminación positiva hacia las personas con discapacidad basada en un modelo de desarrollo dirigido a los ODS y la Agenda 2030. El lema de ella es no dejemos a nadie atrás. Muchas gracias. Un agrado haber contado con todas ustedes y esperamos que nos podamos encontrar en otro conversatorio durante el año. Muchas gracias y muchas gracias por haber compartido y haber escuchado estas notables experiencias personales de madres con discapacidad, cosa que es rara, en realidad es algo raro. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Marcela. Esta intervención no estaba planificada, así que voy a ser muy breve. Mi nombre es Daniela, trabajo en esta institución a cargo del programa de inclusión para personas en situación de discapacidad y me gustaría humildemente extender la invitación a juntarnos nuevamente. Esta casa de estudios está abierta y dispuesta y sobre todo yo diría ávida de estos temas. En nombre de la Mesa Inclusiva de Estudiantes de la Universidad les traigo también este saludo y este interés por participar en estos temas y por supuesto de nuestro vicerrector de Identidad y Desarrollo, Fernando Vergara, quien en esta oportunidad no pudo estar presente, pero extiendo nuevamente la invitación para que hagan de este espacio lo que necesiten. Bueno, ya estamos en contacto todas, así que me imagino que no va a haber problemas si necesitan nuevamente un espacio, por supuesto, compartir con nuestros estudiantes una vez que podamos hacer una invitación extensa a este y otro tipo de actividades. Muchas gracias, Marcela, por honrarnos con esta actividad. Nosotras encantadas y participamos, así es que abierta a todas las instancias de participación, de seminarios, de conversatorios, estamos absolutamente dispuestas para que estos temas también se repliquen, así que muy agradecidas también por acogernos acá en esta universidad. Hasta luego, nos veremos en una próxima oportunidad. Deberíamos sacarnos una foto grupal, si tienen un tiempito, para que quede registro para todos y todas.